simplemente pensó que era una forma única de realizar la técnica Bunshin. Sin embargo, eso fue antes de que se diera cuenta de que cada uno de los clones había alterado el suelo de alguna manera en su apresurada partida. Los clones normales no hacían eso. Naturalmente, siendo un individuo bastante curioso según la mayoría, le preguntó al líder del escuadrón al respecto. El hombre, que al principio se había mostrado bastante frío y distante con el adolescente hasta que Naruto le demostró que era capaz de cumplir con su parte, estaba sorprendentemente ansioso por explicar, con un dejo de orgullo patriótico en la voz. Naruto supo por qué minutos después, mientras se recostaba en el tronco del árbol, simplemente asimilando la situación. Clones sólidos y autónomos capaces de usar chakra, pensar independientemente del usuario y transmitir la información que recopilan al dispersarse. El Chunin mayor pareció bastante satisfecho ante la cara de asombro de Naruto. Probablemente se debía a que la técnica era exclusiva de Konoha gracias al Nigaime Hokage. A Naruto le importaba menos la historia del jutsu que su aplicación. De repente, ese pequeño obstáculo desapareció. Ya no era un problema. El Chunin se había negado a enseñarle la técnica, por supuesto, alegando una gran pérdida de chakra, pero eso importaba poco. Naruto había visto la señal con la mano. Solo necesitaba práctica suficiente y la técnica estaría disponible. Y ahí estaba, ese pequeño pensamiento parásito que había ido muriendo lentamente en los rincones más oscuros de su mente recibió el poco alimento que necesitaba para volver a patalear y hacer ruido. Esta vez no sería ignorado. Las siguientes semanas transcurrieron como un torbellino para el ávido titiritero. Todo lo demás de repente parecía insignificante en comparación. Seguía aceptando misiones, por supuesto, con un rendimiento excelente y a la altura de las expectativas, como era debido. Continuó trabajando en sus títeres, diseñándolos y mejorándolos según las situaciones lo exigían gracias a su cada vez más variada experiencia en misiones. Aunque carecían del talento y la creatividad habituales de los que se enorgullecía como una especie de pseudoartista, su mente estaba demasiado ocupada. Le tomó sorprendentemente poco tiempo dominar la técnica, aunque fue un poco incómodo sin ninguna instrucción. El moldeado de chakra era complicado y difícil sin explicación, ya que solo conocía el sello de una mano. Aún así, el rubio no era ajeno a tener que aprender a base de ensayo y error, y su inusualmente grande capacidad de chakra le ayudó en ese aspecto. Lo aprendió bastante rápido, pero no por eso se distrajo. La técnica en sí lo fascinaba. No le importaba mucho cómo funcionaba, a pesar de que el nombre en sí mismo fuera un nombre inapropiado. Después de todo, no eran simples sombras. Bien podrían haber sido él de no ser por su inusual fragilidad, algo que el Chunin que le habló de ellos primero no mencionó. No, en cambio, estaba fascinado por las limitaciones del clon, así como por las que a su vez le imponía al usarlos. La experimentación fue lo que ocupó la mayor parte de sus pensamientos durante ese lapso. Pronto descubrió que podía dejar a un clon de sombra operando de forma autónoma con solo actividad leve durante unos 6 días antes de que su chakra se agotara y se dispersaran naturalmente. Sin embargo, tenía sus teorías de que se trataba de una especie de mecanismo de seguridad. Le había dado una migraña bastante fuerte tener toda esa información en la cabeza de golpe. Imaginó que con mucho más tiempo podría haberse causado un daño considerable. Tendía a pensar que su cerebro era demasiado valioso como para dañarlo de esa manera. También aprendió que intentar aprender varias cosas a la vez era inútil, como lo demostró al hacer que 2 clones leyeran 2 libros diferentes y se dispersaran al mismo tiempo. La información que recibía era confusa y, en su mayoría, ininteligible, lo que le daba recuerdos muy extraños, desconcertantes y, a veces, bastante divertidos. Que se dispersaran en un intervalo más seguro, de unos 20 minutos, le daba tiempo suficiente para analizar un conjunto de recuerdos antes de abordar el siguiente. Tomó nota mental de no dispersar nunca más de 4 o 5 clones a la vez si llevaban activos más de unos minutos. Luego llegaron los números, y Naruto se sorprendió bastante al descubrir que podía crear más de 500 clones de sombra con relativa facilidad. Había oído que era un jutsu particularmente agotador y que muchos Jounin tenían dificultades incluso con unos 20. Sin embargo, lejos de estar encantado, Naruto estaba particularmente desconcertado por la nueva información. Por lo que entendía, un humano no debería haber sido capaz de dividir su chakra de tantas maneras sin graves repercusiones. Le despertó viejos recuerdos que mejor dejaría olvidados en su mente, con demasiadas emociones que lo distraían. Recuerdos olvidados de cómo lo insultaban de pequeño, sobre todo otros niños en el parque.
Raro o bicho raro solían ser comunes entre esas burlas, y de repente resonaron en su interior al pensar en su inusual capacidad de chakra. Siempre lo había sabido, por supuesto. Era difícil pasarlo por alto después de que las clases en la academia dejaran a los demás niños exhaustos y a él solo le dejaran un poco sin aliento. Normalmente, estos pensamientos se disipaban rápidamente mientras se reprimía mentalmente y volvía a lo que estaba haciendo. Era una especie de automotivación que, aunque probablemente no muy saludable, era bastante efectiva con alguien tan testarudo como él, sobre todo de joven. Sin embargo, algo había cambiado, él había cambiado. Había conocido a Gaara. Las palabras del shinobi de Suna resonaron en el rubio y no pudo sacárselas de la cabeza. Eres como yo. Esa frase sobresalió entre las divagaciones y las amenazas desquiciadas. Eres como yo. Al principio, lo había justificado como la evidente locura del chico. Era evidente que no era estable. Eres como yo. Sin embargo, le dolía, lo hacía cuestionarse. Sobre todo después de descubrir el extraño chakra naranja en su interior. No había intentado usarlo desde entonces, recordando el ardor y la fatiga que lo acompañaban, pero de repente, solo podía pensar en los recuerdos de la sensación. Ese chakra le había permitido hacer cosas inhumanas, controlar una marioneta que, por derecho propio, debería haber sido imposible de mover. Inhumano, como sus reservas de chakra, como sus extraños bigotes que ya casi no notaba al mirarse al espejo, como su capacidad de sanar mucho más rápido que la mayoría y sobrevivir a venenos que deberían haberlo dejado catatónico. Eres como yo. ¿Pero en qué se parecía de Gaara? Ese chico había estado loco, un auténtico bicho raro, capaz de desatar un monstruo a voluntad con solo quedarse dormido. Eres como yo. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. ¿Pero cómo? Gruñó en respuesta a una pregunta que nadie le había hecho, girando en su silla con frustración. Por un instante, con el rabillo del ojo, vio su reflejo en el espejo. Solo que no era el suyo. Su cabello rubio brillante había sido reemplazado por uno rojizo, las ojeras se extendían por todo su contorno hasta parecer un mapache. Los bigotes habían desaparecido. Era el rostro de Gaara. Naruto casi se cae de la silla por el shock. Cuando volvió a mirar, no había nada malo. Su cabello era rubio, las ojeras eran las típicas de un insomne, y sus familiares y olvidables patillas habían vuelto a su sitio en las mejillas. Sin embargo, al mirarse a los ojos, no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espalda. Podría haber jurado que por un instante, allí, parpadeando como una vela moribunda, sus ojos se habían entrecerrado brevemente. Más animales que humanos. Naruto suspiró mientras se escabullía por la puerta de su apartamento, pasándose una mano por el pelo con cansancio. Se quitó la chaqueta con naturalidad y la arrojó al otro lado de la habitación con un movimiento experto. Al instante, un clon de sombra apareció para atraparla y guardarla. Eran cosas bastante prácticas. Sin duda, facilitaban la organización del apartamento. Echó a un lado con naturalidad una lona que habían extendido desde donde dos clones estaban derribando una pared y se deslizó cómodamente en su silla. A pesar del agotamiento, no pudo mantener la sonrisa en su rostro. Por fin era completa. Habían pasado casi 3 meses desde el final de los exámenes Chunin y Konoha se había recuperado por completo. 3 meses de planificación entre misiones y otros proyectos que Naruto tenía entre manos. Los clones de sombra realmente lo hacían todo más fácil. Realizar varias tareas a la vez ya no era más difícil que crear a otro y encargarle la tarea. Por supuesto, el diseño y la construcción de marionetas originales se lo reservaba. La sensación de la madera bajo sus manos y la satisfacción de construir una nueva creación eran dignas de admiración. En cambio, podría haber prescindido de las piezas de repuesto, las copias y la mano de obra, y así lo hizo. No creía que alguna vez tuviera que preocuparse por quedarse sin marionetas en el campo. Gracias a los fondos de Nami, ahora contaba con un equipo de trabajo autónomo y bien financiado que sabía exactamente cómo le gustaban las cosas. Era un titiritero muy satisfecho. Sin embargo, su mayor logro yacía en la pared frente a él, entrecruzado con innumerables trozos de cuerda y papeles diversos, algunos con notas apresuradas y otros con mapas tan cuidadosamente trazados que parecían planos de cualquier arquitecto. Era el plan, como él, y desconcertantemente sus clones, habían empezado a llamarlo. Todo lo que necesitaría para iniciar una guerra entre Kumogakure y Konohagakure estaba en esa pared. Siempre y cuando supiera leerlo, claro. Para quien no estuviera informado, no parecería más que un batiburrillo de notas dispersas entre diversos diseños y mapas incomprensibles.
No se sabía cuándo había dejado de ser un simple ejercicio mental y se había convertido en un plan de acción completo, quizá incluso irrelevante. Pero lo hizo, y Naruto se sintió satisfecho. Narui saltó cuando un sonido distante resonó entre los árboles, lo que provocó que su compañero, un hombre corpulento y de piel oscura con una cicatriz irregular sobre su ojo izquierdo, le gruñera. «Deja de reaccionar por cualquier cosa, maldito poderoso», gritó el Jounin mayor con autoridad. «Madura y empieza a comportarte como un maldito Chunin». Tras ellos, el resto del escuadrón tuvo que contener la risa. Verlos ir y venir era el único entretenimiento real que tenían en los desolados bosques de Shimo. El comportamiento tímido y generalmente nervioso de Narui contrastaba a la perfección con la personalidad sensata de su líder. Era un milagro que el Chunin más joven hubiera aguantado tanto tiempo. «Pero Taichou, esta vez juro que vi algo entre los árboles», murmuró Narui con tristeza, sabiendo ya que ninguno de sus compañeros le creería. Nunca lo hicieron. «Claro», murmuró Kei con una sonrisa torcida mientras pasaba rozando al joven ninja para continuar su gélida marcha. «Apuesto a que era uno de esos hombres sombra, ¿verdad?». Rió para sí mismo mientras seguía caminando, sus sandalias crujiendo sobre la nieve blanca e inmaculada. No era ideal para el sigilo, aunque la nieve borrara sus huellas en minutos, pero no eran shinobi de Konoha. Kumo no recurría a tácticas cobardes como esconderse en los árboles. O quizás sea el monstruo cigarra que viste la semana pasada, regresando para vengarse. ¡Uy, qué miedo! Imitó Matsui mientras pasaba también a su lado, sonriendo al ver a Narui temblar. Ciertamente no era por el frío, porque los habitantes de Kumo se acostumbraron a eso viviendo en las montañas. «Tranquilos, necesitamos mantener la vigilancia constante aquí». La voz áspera de su capitán resonó por encima de sus bromas. «Esta es la primera línea de defensa de Kumogakure y ustedes son sus orgullosos guardianes. Empiecen a comportarse como tales». Eso los tranquilizó, al menos hasta que Kei volvió a sonreír. «Vamos, Taichou. Es solo una patrulla fronteriza. Estas son las misiones más aburridas que nos dan como Chunin. Nunca pasa nada». El Chunin pelirrojo recibió una mirada malvada de su capitán, pero el hombre canoso no se molestó en responder, simplemente se dio la vuelta y siguió marchando entre la nieve. «No lo sé», intervino Matsui con un tono caprichoso, mirando a Narui, que aún parecía bastante ansioso, mientras hablaba. «He oído que Konoha se ha vuelto bastante activo últimamente en la frontera Yu. Quizás estas sombras que ven Narui son sus Ambu y están explorando nuestras defensas». Su intento de infundir un poco más de miedo en su Koai fue interrumpido bruscamente por Kei, que soltó una carcajada. «¿Cómo si? ¿Por qué demonios se atrevería Konoha a atacar Kumogakure? Ahora mismo, ambos somos las aldeas más estables económica y militarmente del continente. Además, hay mucha más gente con la que Konoha tiene problemas que con nosotros. Iwa me viene a la mente enseguida». La sonrisa del pelirrojo se ensanchó al oír eso. «De hecho, no me importaría volver a ver a esos abrazaárboles y mordepiedras enfrentándose». Sin embargo, se estremeció cuando Matsui lo miró con malos ojos por arruinarle la broma. Aún así, se recuperó admirablemente. «De todas formas, apuesto a que al viejo Narui se le ocurren algunas razones por las que Konoha podría venir a curiosear por aquí», entonó dramáticamente, solo para parpadear al no obtener respuesta. «¿Narui?». Se giró, solo para fruncir el ceño al notar la clara ausencia de cierto joven Chunin en su grupo. «Narui». Giró la cabeza de golpe al oír un gruñido ahogado a sus espaldas. Solo vio a Kei mirando al suelo con expresión irritada, frotándose la nuca antes de arrancarse lo que parecía ser un pequeño dardo metálico de la piel. «¿Qué demonios sí?». Solo tuvo un instante para observarlo antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara hacia adelante, cayendo de bruces contra la nieve con un crujido sordo. Matsui solo pudo observar con mudo horror, su cuerpo momentáneamente paralizado por la confusión. Un fino hilo plateado brilló repentinamente en la tenue luz que se filtraba entre los árboles. Al instante siguiente, el cuerpo de Kei fue violentamente jalado hacia las copas de los árboles, desapareciendo con una pequeña nube de hojas y nieve polvo. Eso, al menos, finalmente pareció sacar a Matsui de su asombro, aunque demasiado tarde, pues ni un segundo después sintió el dolor punzante de algo clavándose en su propio cuello. Ni siquiera lo oyó venir, ni sintió a la persona que lo había lanzado. Ese fue su último pensamiento conciliador antes de que su visión se nublara y oscureciera. En esos últimos instantes, logró ver una figura descender de las ramas. Su última visión despierta fue su reconocible máscara animal de porcelana, que solo podía pertenecer a la unidad de élite de una nación.
Kono y su débil llamado fue en vano, sin embargo, se perdió en el viento mientras se desplomaba hacia adelante, el sonido de sandalias crujiendo se desvaneció lentamente en la oscuridad mientras sus sentidos escapaban de ella. Bueno, estuvo cerca, entonó la figura enmascarada con aburrimiento, crujiendo distraídamente el cuello mientras buscaba con pereza a sus compañeros entre los árboles. Momentos después, se unieron a él, descendiendo silenciosamente del bosque para contemplar las figuras desplomadas del escuadrón Kumo. ¿Quién fue el listo que decidió disparar el dardo mientras ella miraba? Con un suspiro, se quitó la máscara blanca, respirando aire fresco por unos instantes. Maldición, ¿cómo respiran los Anbu con estas cosas? En unos segundos, el resto de sus compañeros también se habían quitado las máscaras, revelando un pequeño grupo de rostros idénticos, con bigotes y cabello rubio de punta. No son máscaras Anbu de verdad, ¿recuerdas? Respondió otro Naruto con una voz igualmente apagada, mientras sus ojos recorrían con atención las figuras inconscientes del Chunin de Kumo y el líder de su escuadrón Jounin. ¿Quién sabe cómo funcionan esas cosas? Había sido sorprendentemente fácil pillarlos desprevenidos así. Sospechaba que se volvería más difícil a medida que continuaran. No me trates con condescendencia, dijo el clon original arrastrando las palabras, imitando las palabras del otro con la mano, lo que le valió miradas extrañas de los demás clones. Fue idea mía desde el principio hacer nuestros propios uniformes Anbu para no tener que robarlos y arriesgarnos a que Konoha notara su ausencia. Se encogió cuando otro clon le dio una palmada en la nuca, lo suficientemente suave como para no reventarle, pero lo suficientemente fuerte como para sentirla. Idiota. Fue idea del jefe, dijo un tercer rubio con desdén mientras pasaba al primero para agacharse junto al cuerpo vacío de Narui. Solo somos clones. Exactamente, respondió el primero. Y soy un clon suyo, así que fue idea mía. Desde el otro lado del pequeño claro, un cuarto clon, el último de su pequeño escuadrón, suspiró en su mano. ¿Podrían dejar de discutir? Murmuró, lo suficientemente alto como para que se le oyera. Hacemos que el jefe parezca un loco cuando hacemos esto. Todos intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros y seguir con sus tareas. Tendrían que encargarse rápidamente del escuadrón Kumo, ya que el veneno que les habían inyectado les iba apagando poco a poco todos los órganos vitales, dejando sus cuerpos prácticamente intactos. ¿Y por qué los matamos a todos otra vez? Preguntó de repente el primer clon, ganándose miradas exasperadas de los demás, que defendió levantando las manos. ¿Qué? Solo digo que si queríamos provocar hostilidades, ¿no sería mejor dejar ir a uno para que se lo contara a los demás? Los demás clones simplemente se miraron entre sí antes de que el segundo se volviera hacia el primero. ¿Por qué preguntas? Todos somos clones, así que todo lo que sabemos, lo sabes. Su tono era de incredulidad. Nunca dejaba de sorprender a cualquier versión de Naruto la variedad de clones que podía tener cuando usaba el Kage Bunshin. Oh, solo síguele la corriente, suspiró el cuarto con cansancio, cargando el cuerpo de Kei sobre su espalda con un gruñido. Naruto, y por extensión sus clones, no eran especialmente aptos para el trabajo manual. Si no, no se callará nunca. Con ese comentario, recibió una mirada bastante malvada del primer clon. Podría prescindir del descaro, gruñó, solo para que el tercer Naruto sonriera maliciosamente mientras lograba levantar al Jounin con cierta dificultad. Y podríamos prescindir de ti, respondió, ganándose una mirada igualmente mordaz. Tenemos que actuar como Anbu si queremos ser convincentes. Los Anbu no dejan escapar a sus objetivos, intervino rápidamente el segundo para intentar que retomaran el rumbo y completaran su misión. En fin, solo estamos aquí para aumentar la tensión. Serán mucho más efectivos y Kumo no sabe exactamente quién los tiene en la mira. Cuanto más paranoicos se pongan, mejor. Las desapariciones en la frontera con Konoha servirán perfectamente para ese propósito. Al menos, esa era la idea. Naruto sabía que las guerras comenzaban cuando los países involucrados eran como polvorines. Normalmente, esto requería años de hostilidades en constante crecimiento y rencores crecientes. Con alguien al volante impulsando las cosas, se agilizaba mucho. El tercer Hokage era un hombre astuto. Podía disipar pequeñas situaciones, como Anbu operando en territorio Kumo, o incluso dirigir ataques contra escuadrones Kumo, culpando a cualquier cosa, desde incriminaciones hasta fuerzas rebeldes. Sin embargo, si se permitía que las tensiones crecieran sin un culpable claro, los países involucrados acabarían actuando a la menor chispa.
Lo mejor y lo más brillante, en la opinión cada vez menos humilde de Naruto de todo el asunto era que, con solo 4 clones operando a lo largo de la frontera de Shimoyu, Naruto podía hacer todo lo que necesitaba desde la comodidad de su casa. Era un proceso tan simple que era casi criminal, y tan infalible que, para el joven rubio, era literalmente una maravilla que a nadie se le hubiera ocurrido antes. Claro que nadie más podía afirmar tener los talentos únicos necesarios para lograrlo. 4 clones emboscarían a los shinobi de Kumo en su propio territorio, disfrazados de Anbu de Konoha. Si fracasaban en su ataque, Konoha estaría implicada, ya sea por testimonios de primera mano de los supervivientes o por el reconocimiento de la técnica de clonación de sombras por parte de los ninjas de Kumo, exclusiva de la hoja. Si, sin embargo, tenían éxito, Kumo se percataría de que las patrullas desaparecían constantemente a lo largo de sus fronteras, con un culpable desconocido tras ellas. El Raikage, según los informes de Naruto, a quien generalmente consideraba confiable, era un hombre muy rápido en todos los aspectos. Además de su increíble destreza en el nintaijutsu, era un hombre que se enojaba con facilidad y sacaba conclusiones precipitadas aún más rápido. Estas misteriosas desapariciones se interpretarían como un ataque directo contra él y, con suerte, respondería con la típica torpeza que lo caracterizaba. Con fuerza bruta y poca previsión. Sin embargo, esa era la parte simple. Cualquier shinobi de Konoha con rencor y acceso a la técnica de clonación podría orquestar algo similar, y estaría condenado al fracaso. Cualquier persona razonable analizaría la situación en su conjunto y vería que la descarada intromisión de Konoha en las fronteras de Kumo no tenía sentido y, además, iría en contra de sus ideas generales como aldea. El tercer Hokage estaba muy por encima de lo razonable, casi al punto de la clarividencia, y probablemente lo interpretaría como un intento de un grupo externo de iniciar una guerra, por el motivo que fuera. No, la verdadera genialidad, y la manera en que solo Naruto podía orquestar adecuadamente esta gran ópera de guerra, llegó después. Usar a Kin, o Kane como ahora prefería llamarla, para ayudar en el entrenamiento de Hinata le había dado al menos cierta tolerancia a las marionetas humanas. Mientras no fuera él quien participara personalmente en el proceso de crearlas, incluso podía verse creando más, si la situación lo requería y sus otras marionetas resultaban insuficientes. Después de todo, trabajaba bajo una ética de cambio y adaptación. Podía ser flexible si surgía la necesidad. Con esto, crearía marionetas con los shinobi de Kumo y, a su vez, usaría esos escuadrones para lanzar ataques similares contra los shinobi de Konoha en la misma frontera. Esto conllevaba los mismos riesgos. Es decir, ninguno. Si las incursiones fracasaban, Naruto simplemente haría que las marionetas se destruyeran a sí mismas, como solían hacer los shinobi de Kumo para evitar ser capturados y proteger sus secretos. Los escuadrones de Konoha solo verían a los shinobi de Kumo atacándolos sin precedentes. Claro que eso no significaba que Naruto no fuera cuidadoso. Tuvo que esforzarse al máximo para rastrear las rutas de patrullaje para que sus escuadrones de marionetas nunca se toparan con grupos que usaran el Byakugan. Eso arruinaría toda la farsa. Era entusiasta, no idiota, y meticuloso en cada etapa de su planificación. De hecho, a menudo usaba a sus clones para intercambiar ideas consigo mismo. A veces le proporcionaban observaciones curiosamente perspicaces desde una perspectiva que Naruto no habría descubierto de otro modo. Lo mejor, Naruto no tuvo que mover un dedo, solo crear sus clones y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Ahora mismo, todo era cuestión de esperar y observar, como si jugara una partida de shogi enorme y elaborada, solo que el tablero era más grande de lo que podía ver. Un rubio sonrió con picardía al sentir una oleada de recuerdos que lo invadieron repentinamente. La última incursión había sido un éxito y sus clones habían cumplido con sus tareas rápidamente antes de dispersarse con facilidad. Se había vuelto tan rutinario en los últimos meses que ya ni siquiera le sorprendía, solo una parte más de su día, como las misiones, comer o entrenar. Tomó un breve sorbo de la taza de té que le calentaba las manos antes de suspirar tanto por el rico sabor como por el calor que le invadía. El invierno había llegado oficialmente, y aunque los inviernos de Ino-kun eran más suaves que la mayoría, aún se sentía fresco. Eso probablemente explicaría por qué la pequeña tienda de la esquina donde Naruto estaba sentado afuera estaba prácticamente desierta, salvo por él y la joven hija del dueño, que estaba detrás del mostrador secando vasos. No era raro ver calles y establecimientos vacíos hoy en día, y no era solo por el frío. Últimamente, se respiraba una tensión innegable en el pueblo. Las hazañas de Naruto para incitar hostilidades no habían pasado desapercibidas.
Las patrullas fronterizas aumentaban y los Chuunin como él estaban más sobrecargados de trabajo que nunca. Esa actitud irritable que traían consigo, tras largas marchas bajo la nieve, se contagió a la población en general. Era como si la guerra a la vuelta de la esquina se hubiera vuelto inevitable y la gente estuviera construyendo barricadas para cuando finalmente llegara la proverbial tormenta. Para Naruto, sin embargo, esto significaba calles más tranquilas y más misiones. Para un shinobi como él, era casi perfecto. Sobrecargado de trabajo no era realmente una palabra que pudieras usar cuando conocías la técnica del clon de sombra. En ese sentido, imaginaba que su experiencia como Chuunin novato era algo diferente a la de la mayoría. Incluso se había ganado la reputación de ser el único del escuadrón que parecía capaz de caerse en cualquier momento, pero aún así lograba aguantar casi 20 horas sin parar. Además, había rotado entre tantos escuadrones diferentes que debía de haber conocido o trabajado con todos los Chuunin que Konoha tenía en sus fuerzas. Nunca se le explicó el motivo de sus diversos traslados, pero dado que nunca duró más de 3 misiones con un mismo escuadrón, no fue bien recibido. Probablemente no ayudó que no intentara caer bien. Simplemente obedecía las órdenes del líder del escuadrón o cumplía el objetivo de la misión con la mayor eficiencia posible cuando era el líder. Socializar o interactuar con los demás Chuunin era una de sus prioridades. De las pocas ocasiones en que había estado en el mismo equipo que Sasuke, otro de los graduados de su generación a Chuunin, junto con Hinata, comprendió que el último Uchiha tenía problemas similares. Sin embargo, era extraño. Sasuke parecía muy distinto a como Naruto lo recordaba. Había una nueva motivación tras los movimientos del chico, y parecía agotarse con el entrenamiento. Su determinación era de otro nivel. ¿Y por qué? Naruto no podía decirlo. Le estaba dando una buena relación con los otros Chuunin. Pero nada de eso importaría muy pronto, porque Naruto había decidido que la tensión entre Konoha y Kumo había alcanzado un punto álgido. El Hokage se encontraba fuera de la aldea para conversar con un representante de Kaminari no Kuni, así que era el momento perfecto para encender la mecha. Se había estado preparando para este momento casi religiosamente durante el último mes, así que sabía exactamente cómo lo haría. Hinata lucía una determinación inusual mientras practicaba el kata de la última técnica que su padre le había transmitido. Se esperaba que la perfeccionara para el final de la semana. Si bien su ascenso a Chuunin le produjo un gran orgullo, incluso le permitió ver una de las raras sonrisas de su padre, esa nueva aprobación no fue gratuita. Ahora, las expectativas pesaban sobre sus hombros aún más, y cada día que pasaba sentía que aumentaban. Necesitaba un desahogo, aunque fuera breve. Por eso no pudo evitar que sus labios se curvaran al notar una presencia familiar entrar en la visión de su Byakugan. «Puedes salir, Naruto-kun», dijo ella, lográndolo sin siquiera quebrarse la voz mientras relajaba lentamente sus músculos y salía de su postura. «¿Me atrapaste, eh?» El rubio respondió con una sonrisa tímida mientras descendía de un árbol cercano, con la capucha baja y la chaqueta abierta para mostrar su recién adquirido chaleco Chuunin. «Por mucho que me disguste el lema de nuestro clan, Naruto-kun, estos ojos ven bastante», dijo Hinata riendo entre dientes, girándose brevemente con un ligero rubor, perdiéndose así el breve brillo que apareció en los ojos del rubio. «Seguro que sí», murmuró para sí mismo, solo para corregir rápidamente sus rasgos cuando Hinata se volvió hacia él. «Escuché que llegaste a Chuunin, vine a felicitarte», ofreció alegremente, mirando de reojo el chaleco ligeramente modificado que Hinata también había empezado a usar. Al estilo típico de los Hyuga, se había quitado el protector de cuello rígido y las sombreras, lo que le permitía mayor movilidad. Es muy amable de tu parte», Naruto-kun logró decir Hinata sin chillar, aunque sus ojos se abrieron de par en par por un momento, como un ratón que ve a un gato. «Ah, te ascendieron a, ¿verdad?» Ante eso, el rubio sonrió con naturalidad, toqueteando el borde de su propia chaqueta, que aún no se había molestado en modificar. «Sí, me sorprendió, con la invasión y todo eso», reflexionó, haciendo que Hinata bajara la vista brevemente. Naruto la imitó apropiadamente. «Pero», comenzó, haciendo que ella levantara la cabeza, «decidí venir a tener un entrenamiento amistoso, nuestro primero como Chuunin». No mencionó que ahora entrenaba casi religiosamente con sus clones. Pero supuso que era su primer entrenamiento con alguien que no fuera él mismo. «Eso suena maravilloso», asintió Hinata, quizás con demasiada ilusión. No era precisamente su forma ideal de pasar tiempo con el rubio, pero estaba dispuesta a aceptar lo que pudiera. «¿Usarás Akane?» Naruto le sonrió con suficiencia, acelerándole el corazón por un instante.
En realidad, estaba pensando en un combate más abierto, sin restricciones. Ante su mirada preocupada, aclaró rápidamente. No te preocupes, nada demasiado intenso, pero ten cuidado con algunas trampas. Así es como lucho, después de todo. Sintiéndose un poco más segura, Hinata asintió gentilmente, ganándose una sonrisa de Naruto que solo hizo que su propia sonrisa se ensanchara y la obligó a mirar hacia otro lado para ocultar su rubor. ¿Empezamos entonces? Preguntó, solo para levantar la vista y darse cuenta de que Naruto había desaparecido. Hinata, ya deberías saberlo, la voz de Naruto resonó a su alrededor, la sonrisa casi audible en sus palabras, comenzamos en el momento en que entré al claro. Sus breves pero intensos enfrentamientos no fueron algo aislado. Pero lo más sorprendente es que no fue solo Naruto quien los inició. Casi podía ver a Hinata volverse más audaz con cada enfrentamiento. Lo atribuía a su elevada posición dentro de las filas y, por lo tanto, dentro de su familia. Debió de liberarse de mucha presión al asumir responsabilidades. De hecho, era sorprendentemente habladora, a menudo hablando extensamente sobre la situación de su familia, sus preocupaciones por su hermana pequeña, la mirada siempre atenta de su padre e incluso simples observaciones superficiales. Sin embargo, a Naruto le parecía bien. Cuanto más hablaba ella, más aprendía, y nunca parecía entrometerse demasiado en su vida. De vez en cuando, él hacía algún comentario perspicaz, refutaba algún punto con uno propio e incluso opinaba sobre sus vidas como shinobi. Sin embargo, eran más apropiadas para la conversación que verdades reales. Aún así, ella se conformaba con hablar, y él se conformaba con absorber la información útil que le proporcionaba, sobre todo sobre su clan. No se podía decir que la fascinación de Naruto por el Byakugan hubiera disminuido con el tiempo. De hecho, solo había crecido. Las posibilidades que podía conjurar para un titiritero con visión a kilómetros de distancia eran inmensas. Así que escuchó, y aprendió. Pero eso no era todo. Con cada entrenamiento, podía profundizar su comprensión del aclamado ninjutsu, analizándolo poco a poco y descubriendo más cada día. Naruto observaba con curiosidad a través de los ojos de una de sus pequeñas marionetas, oculta entre un follaje especialmente denso, mientras Hinata entrenaba. Llevaba allí unos 20 minutos, sentado bajo tierra mediante la técnica del viaje subterráneo, y Hinata no parecía haberlo visto. Estaba seguro de que tenía su Byakugan activado, así que la situación era bastante confusa. Había empezado a entrar al campo de entrenamiento de diversas maneras para intentar sorprender a la heredera Hyuga. Al parecer, ella encontró algo encantador en ello, y casi se convirtió en un juego al intentar encontrarlo por cualquier medio que él intentara. Ya había intentado camuflarse, entrando desde arriba y sustituyéndose por una marioneta de intrincado diseño que debería haberse parecido a él a la perfección. Sin éxito. Hinata descubrió sus trucos con relativa facilidad, incluso confundida por el hecho de que su marioneta doble carecía de la red de chakra que le había dado Akane. No lo había vuelto a intentar. Demasiadas preguntas eran malas en ese tema en particular. Experimentalmente, se hundió un poco más en el suelo, casi rozando la superficie. Efectivamente, pasaron unos instantes y el rostro de Hinata se iluminó, fijando su mirada al instante en su posición. Te veo, Naruto-kun. Con una sonrisa tímida, emergió del suelo, emitiendo su habitual felicitación por haberlo encontrado con una sonrisa forzada. En su interior, los engranajes seguían trabajando, archivando esa información para más tarde. Naruto se aseguró de mantener la cara impasible mientras se movía en silencio entre los árboles. Ya era bastante malo que el Byakugan lo identificara con bastante facilidad a una distancia considerable. Además, no necesitaba revelar su posición mediante el sonido. Sus dedos se movían con sutileza, lo mínimo indispensable para las diversas maquinaciones que planeaba. Vigilaba atentamente la posición de Hinata. Estaba seguro de que ella sabía dónde estaba, pero eso no importaba mucho mientras ella se defendía de los rápidos ataques letales de Ramia. Había perfeccionado su estilo con la marioneta basada en serpiente, utilizándola para ataques rápidos de guerrilla. Con su esbelto cuerpo, la ocultaba entre los árboles o bajo tierra antes de lanzar ataques sorpresa. Un rasguño aquí o un sembona ya bastaban para incapacitar a la mayoría de los oponentes, así que, tras su papel, se escabullía rápidamente. Buscaba la manera de camuflarla mejor en diversos entornos. Desafortunadamente, había llegado a un punto muerto en su investigación sobre los camaleones. Al menos los naturales. Una sonrisa se dibujó en sus labios al alcanzar por fin la posición deseada. Un frenesí de dedos detuvo a Ramia con un movimiento ágil.
Al instante, vio a Hinata corriendo hacia él, probando con cuidado cada rama que cruzaba antes de apoyar todo su peso en ella. Estaba aprendiendo bastante bien. Por una vez, Naruto no había encontrado la ruta y llegó al claro donde él se encontraba en cuestión de segundos. Sin embargo, la falta de trampas solo la había vuelto más cautelosa, y para cuando llegó, su Byakugan estaba tenso, pero Naruto se aseguró de que su atención se centrara principalmente en él. Pensé en probar algo diferente hoy. Adoptó un estilo de taijutsu muy relajado que Hinata no reconoció. El rubio podía ver cómo sus ojos recorrían su figura, analizándola por la tensión de sus músculos y la posición de sus pies. El joven titiritero sentía mucha curiosidad por lo que veía, pues él se había inventado el estilo. ¿Vas a intentar pelear conmigo, con taijutsu?, preguntó Hinata lentamente, sus pies arrastrándola lentamente más cerca. Había aprendido que darle tiempo a Naruto era algo malo y terminar las peleas antes de tiempo solía ser su mejor opción, no es que hubiera tenido éxito en ese esfuerzo todavía. ¿Por qué no?, respondió Naruto con un encogimiento de hombros casi ausente, rompiendo brevemente su falsa postura. Hinata vio esa oportunidad para atacar y se abalanzó rápidamente para acortar la distancia entre ellos. Como Kunoichi, era realmente asombrosa cuando estaba bien motivada, y además rápida. Sin embargo, los dedos de Naruto eran más rápidos que los de nadie en su generación. Apenas notó el sutil movimiento de su dedo anular hasta que fue casi demasiado tarde. Con un chasquido mecánico muy apagado, un pequeño enjambre de Senbon se abalanzó repentinamente sobre Hinata desde su izquierda. Ella lo vio, por supuesto, y lo esquivó como era debido, solo para abrir los ojos de par en par cuando Naruto dio un paso más hacia ella, algo que debía evitar para evitar la perforación. Su gancho de izquierda la impactó justo en el hombro. Si bien carecía de fuerza, Naruto poseía un conocimiento profundo y directo de la anatomía humana y sabía exactamente dónde era más débil. Mientras Hinata esquivaba el golpe para minimizar el daño, otro clic sonó entre los árboles y se vio obligada a agacharse para evitar otra lluvia de Senbon. Esta vez, preparada para el ataque de Naruto, se reclinó ante su patada, solo para recibir un golpe vertiginoso en la nuca de la nada. Nunca se había percatado del clon de Naruto escondido bajo tierra. Retrocediendo rápidamente, la Hyuga de cabello azul evaluó su situación, solo para palidecer al instante. Los árboles que rodeaban el pequeño claro estaban repletos de pequeños lanzadores de Senbon, todos conectados a las manos de Naruto por hilos de chakra casi imperceptibles, incluso a su Byakugan. No, un momento, eso no era del todo cierto. No solo estaban conectados a sus dedos, sino que los hilos emergían de sus brazos, cada uno conectado al tenketsu más cercano a la piel. Pero eso era imposible, solo un Hyuga sabría con certeza dónde se encontraban sus tenketsu. La única forma en que Naruto podría averiguarlo sería, nuestros palos, murmuró la joven Kunoichi para sí misma, solo para casi recibir un golpe en la espalda de Senbon, obligándola a esquivarlo una vez más y al ataque posterior de Naruto. El rubio la oyó susurrar, sonriendo para sí mismo bajo la oscuridad de su capucha. Sí, había usado sus diversos palos con Hinata, permitiéndole bloquear ciertos tenketsu en su brazo para localizarlos. Más tarde, anotaría su ubicación mediante la pequeña marca roja que aparecería. Eso le había abierto un nuevo mundo de titiriteros. Si lograba averiguar la ubicación del resto de sus tenketsu, mucho mejor. Su combate se detuvo repentinamente cuando Hinata se sacudió en su lugar antes de caer, irónicamente, como una marioneta con los hilos cortados. Naruto parpadeó confundido antes de acercarse a ver cómo estaba, usando distraídamente un hilo de chakra para pincharla por si era una trampa. Sin embargo, Hinata no era ese tipo de persona y estaba inconsciente. El culpable se reveló rápidamente como un pequeño Senbon alojado en la nuca. Naruto lo extrajo con descuido y examinó primero el punto de impacto. Qué curioso y, reflexionó, antes de levantar con cuidado a Hinata y llevarla de vuelta de donde había estado, usándola para obtener la trayectoria de vuelo del Senbon a través de la posición del lanzador. Cuando lo resolvió, su mente empezó a darle vueltas a la posibilidad de haber encontrado algo que técnicamente no debería existir. El punto ciego del Byakugan. Cada vez más curioso y, ahora bien, Naruto normalmente habría sido el primero en aceptar que era necesario cierto nivel de apatía al abordar la mayoría de las situaciones como shinobi. Las emociones tendían a nublar el juicio y distorsionar las opiniones. No es que no tuvieran su utilidad. La manipulación emocional era una forma sencilla de obtener información o hacer que un enemigo cometiera un error. Sin embargo, el control de las emociones en todas las situaciones era clave.
Aún así, Naruto no pudo evitar sentir un ligero placer vengativo mientras observaba pacientemente a Neji caminar por su ruta habitual hacia el campo de entrenamiento de su equipo. Desde que lo vio destrozar brutalmente a Hinata y casi matarla durante los exámenes Chunin, Naruto sentía una punzada de algo cada vez que miraba al vástago Hyuga. Le irritaba tener esa pequeña llama de emoción fuera de su control, y se alegraba de poder acabar con ella ahora mismo, matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Así que había planeado, observado y esperado. Había aprendido los hábitos del adolescente, memorizado su horario y encontrado el lugar y el momento perfectos para atacar. Todos los martes por la mañana, Neji se veía obligado a levantarse justo antes del amanecer, o de lo contrario su enérgico sensei y su clon en miniatura lo despertarían para su calentamiento matutino previo al entrenamiento, que consistía en dar unas vueltas por la aldea. En cambio, los miembros del clan Hyuga se levantaban justo antes de su llegada y aprovechaban para dar un paseo temprano antes de relajarse en el mismo claro abandonado. La rutina era enemiga del shinobi, y Naruto estaba utilizando la de Neji con gran éxito. Justo cuando el adolescente cruzó una barrera invisible, Naruto movió suavemente el dedo. En lo profundo del bosque, un Senbon se liberó silenciosamente de su carcasa con resorte, sin siquiera un susurro. Naruto estaba seguro de que, incluso si Neji hubiera activado su Byakugan, no habría visto venir la diminuta arma hasta que fue demasiado tarde. Así las cosas, la delgada aguja metálica se clavó en el cuello del chico con un tuic apenas audible. En el segundo que tardó Neji en abrir los ojos de par en par y comprender lo que acababa de ocurrir, el veneno ya había recorrido 1 metro por su torrente sanguíneo y llegado a su cerebro. Antes de que el niño siquiera tocara el suelo, 10 cuerdas invisibles se le engancharon repentinamente. Esta fue también la primera oportunidad que Naruto tuvo de probar una habilidad en la que había estado trabajando. Nunca antes la había probado con humanos. Esmen. Hyasu. Susurró a la nada mientras el cuerpo de Neji se enderezaba casi como si nunca hubiera caído inconsciente. Sus ojos seguían cerrados y sus movimientos parecían algo lentos. Los hilos de Naruto se habían conectado a 10 tenketsu especialmente seleccionados que regulaban el sistema de chakras de cada extremidad. Gracias a esto, podía controlar los movimientos de una persona. Claro que, si estaba consciente, podía resistirse activamente y Naruto perdería el control rápidamente. Neji, por supuesto, no tenía mucha influencia en el asunto. Unos minutos después, el rubio había llevado con éxito a Hyuga a su campo de entrenamiento. A partir de ahí, todo fue cuestión de construir la escena, por así decirlo. Empezó abriendo el cadáver de un shinobi de Kumo que uno de sus clones había traído de la frontera de Yushino. Luego, por infantil que pareciera, se dedicó a orquestar una pelea entre Neji y el Jounin de Kumo. El rubio nunca se había sentido tan titiritero como entonces, representando literalmente una pelea fingida con 2 seres humanos. Sentía, tras entrenar tanto con Hinata, que había dominado bien el Hyuken al verla pelear. Lo replicó con los movimientos de Neji. Con suerte, sería indistinguible del real si se examinaban las marcas en el suelo. Incluso obligó al shinobi de Kumo a usar técnicas de relámpago por si acaso, dejando algunas marcas de quemaduras reconocibles en los árboles y un persistente olor a ozono. Finalmente, como clímax de la pelea y el golpe de gracia de Naruto, obligó a Neji a usar golpes de Hyuken para trazar la insignia de Kumogakure antes de ser noqueado y arrastrado por el shinobi de Kumo. Fue perfecto, tanto en la práctica como en la teoría. La tensión entre las dos aldeas estaba en su punto más alto en décadas, y este fue justo el detonante necesario para desatarla. No era incomprensible pensar que Kumo intentara de nuevo obtener el Byakugan, esta vez apuntando un poco más bajo que la heredera del clan. Este secuestro sería la chispa que finalmente encendería el polvorín que Naruto había estado llenando poco a poco, y ahora mismo no había casi nada que pudiera detenerlo. Neji-san. Naruto se detuvo a medio paso de la escena del crimen que había preparado cuando una joven voz femenina llamó al claro ahora vacío. Un momento después, una joven que Naruto reconoció por las descripciones de Hinata como Hanabi salió de la línea de árboles, mirando a su alrededor con curiosidad. La curiosidad dio paso al horror al ver a Naruto, con el cuerpo de Neji colgado al hombro, de pie en medio de lo que parecía ser el resultado de una intensa pelea. ¡Mierda! Naruto no pudo evitar que su propia voz articulara el único pensamiento que recorría su mente. Esto no ocurrió según lo planeado. Un leve gemido escapó de los labios de Hanabi al finalmente regresar al mundo, parpadeando lentamente y agradeciendo a cualquier poder superior que hubiera tenido a bien mantener la habitación en penumbra.
Como Yuga, sabía perfectamente que tenía una vista más sensible que la mayoría. Era una bendición a medias. Esa era realmente la menor de sus preocupaciones. Ahí arriba estaba el ligero dolor de cabeza punzante y su lengua como papel de lija. Tanteó a ciegas hacia un lado por un momento, el lado que instintivamente sabía que estaba su mesita de noche. Parecía un poco más abajo de lo que recordaba, curiosamente, pero su mano finalmente aferró un vaso de agua fría que al instante y con gratitud se llevó a los labios con un suspiro de satisfacción. Lo siento por el dolor de cabeza. Hanabi se congeló a mitad de trago ante la voz extranjera, el vaso cayó de su mano y golpeó inofensivamente contra el piso alfombrado, derramando la mitad de su contenido. Debería desaparecer con bastante rapidez. Mecánicamente, la joven giró la cabeza. Sus ojos finalmente se acostumbraron a la tenue luz, solo interrumpida ocasionalmente por un tenue rayo de sol que se filtraba a través de las persianas cerradas. Frente a ella, en lo que cada vez se daba más cuenta de que no era su habitación en el complejo Yuga, había un joven rubio de aproximadamente la misma edad que su hermana, con su cabello puntiagudo oculto en su mayor parte por una capucha sombreada. ¿Qué? Logró decir con voz ininteligible, ronca por una mezcla de desuso y la ya mencionada sequedad. De repente, lo comprendió, y sus neuronas finalmente se activaron de la forma correcta para recordarle cómo había acabado allí. Había estado con su cuidadora dando un paseo matutino. Ko creía que era porque le gustaba la tranquilidad del crepúsculo, pero en realidad era porque le encantaba ver a Neji en su entrenamiento matutino. Siempre había admirado a su primo mayor, viéndolo como el modelo a seguir que su hermana, mucho más tímida y mansa, jamás podría ser. Como segunda hija, para Hanabi siempre fue muy real la posibilidad de ser marcada con el sello del pájaro enjaulado, como su tío y su prima. Admiraba a Neji por su fuerza de voluntad, luchando siempre contra ese destino aparentemente aplastante haciéndose más fuerte. Más fuerte de lo que cualquier yuga de su edad, miembro o no de la rama, tenía derecho a ser. Anhelaba esa misma fuerza, así que fue a verlo entrenar, aunque solo fuera para comprender cómo era capaz de lograr tanto por sí solo. Por supuesto, no podía ser vista mezclándose con la rama familiar, no mientras aún no estuviera marcada. En ese sentido, a menudo costaba mucho escabullirse de la vista de Ko. Esta vez, había sido con la astuta distracción de perder su liga para el pelo. En realidad, simplemente se la había enrollado en la muñeca y la había escondido bajo la manga, pero Ko se dejó engañar. Había pasado tiempo desde su última fuga. Por supuesto, lo que había encontrado no era a su prima entrenando como siempre, sino el escenario de lo que parecía ser una pelea intensa y peligrosa, o al menos sus consecuencias. Y en medio de todo estaba, perdón, ¿interrumpo algo? Intervino el chico rubio. Un rubio que Hanabi reconoció como el titiritero de los exámenes Chunin, aunque no recordaba su nombre. Levantó la cabeza de golpe y se dio cuenta de que había permanecido en completo silencio durante un buen rato, simplemente mirándolo con los ojos abiertos y desenfocados. De inmediato, sus mejillas se sonrojaron sin poder reaccionar y bajó la mirada. Había una gran diversión en los ojos azules medio ocultos del chico, y no estaba acostumbrada a que la trataran con tanta indiferencia. Momentos después, la realidad de su situación la atrapó y levantó la vista, intentando disimular la incertidumbre en su voz. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Pensó que había controlado bien su tono vacilante, antes de añadir, como si fuera una ocurrencia tardía. ¿Qué has hecho con Neji? La rubia parecía captar cada temblor en su voz, cada leve tic en sus ojos mientras se negaba a sostener su mirada alegre. Era como si esos dos pedacitos de hielo que él llamaba ojos la atravesaran, como si fuera un espectro insustancial apenas digno de mención. La sensación provocó un extraño fuego que la ardía por dentro. Era una heredera yuga, no debería tener que soportar semejante, vamos, no hay necesidad de eso. El rubio chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco cuando Hanabi se quedó paralizada de repente, a punto de cruzar la habitación. Sus dedos extendidos estaban a escasos centímetros de su rostro, pero él los miró como si albergaran el mismo peligro que un par de plumas. Esforzándose inútilmente por un momento, Hanabi vio que dos hilos de luz azul brillante, muy finos y casi invisibles, conectados a sus muñecas, eran chakra. Solo podía verlos porque había activado su Byakugan en su ataque. Pensé que, como yuga, al menos podríamos tener una conversación algo civilizada antes de empezar con peleas innecesarias o demostraciones de poder, pero supongo que la naturaleza humana es la naturaleza humana, por mucho que intentemos disimularla. La rubia suspiró con cansancio, pero con su Byakugan activo, Hanabi pudo ver las señales apenas disimuladas de engaño en su expresión.
Solo estaba jugando con ella. Un rápido tirón de las manos ocultas de la rubia y Hanabi fue arrastrada al instante de vuelta al futón que él le había preparado en un rincón de lo que parecía una especie de taller. Esta vez, sin embargo, sus manos estaban suspendidas sobre su cabeza. No le dolía, pero sí le resultaba un poco incómodo. Por cierto, me llamo Naruto, dijo el joven titiritero abruptamente. El nombre le recordó a Hanabi los exámenes y su impresionante actuación. Por alguna razón, también le trajo vagos recuerdos de su hermana contándole sobre cierto Naruto que la ayudaba a entrenar para vencer a Neji. En aquel momento, le pareció absurdo. Sin embargo, tras verla tan cerca de vencer a su supuesto primo pródigo, se vio obligada a cambiar un poco de opinión. Además, ese mismo Naruto la tenía atada de esa manera degradante con una facilidad que parecía repugnante. ¿Y de qué podríamos hablar? Se armó de valor para decir, esta vez asegurándose de mirar a Naruto a los ojos. Si la capturaban, no sería una rehén débil. Su orgullo no se lo permitiría. Eres mi secuestrador. No tengo nada que decirte. Ante eso, el rubio simplemente levantó una ceja, la miró con curiosidad por un momento antes de encogerse de hombros. Ah, vale, dijo con total indiferencia, girando su silla giratoria para continuar con el trabajo que había estado haciendo antes de que Hanabi despertara. La chica simplemente parpadeó, abriendo mucho los ojos por un instante ante la despreocupada despedida, como si no le importara en absoluto. Ese sí, continuó con voz vacilante, antes de toser para sí misma y continuar. No te diré nada, por mucho que lo intentes. Levantó la vista con aire de suficiencia, segura de su capacidad para mantener a su secuestrador fuera de sus manos. Sin embargo, ese mismo orgullo se desinfló rápidamente cuando Naruto respondió con un gesto ausente y un gruñido evasivo. Sin palabras por un momento, la joven Hyuga se apresuró a recuperar los pocos fragmentos de su dignidad que le quedaban. Después de todo, reiteró en lo que podría describirse como un tono más alto de lo necesario, sobre todo para ocultar un ligero gorjeo en su voz, si me has mantenido con vida, entonces debe haber alguna razón. De lo contrario, simplemente me habrías quitado los ojos y habrías tirado mi cuerpo en algún lugar, ¿verdad? Lo formuló como una pregunta, pero no lo decía en serio. Después de todo, estaba segura de que su secuestrador debía ver algún valor en retenerla. Y, por supuesto, no. Los pensamientos de Hanabi se detuvieron ante esa única palabra pronunciada y todo su cuerpo se desinfló por un momento. ¿Qué quieres decir con no? Replicó ella, ruborizándose un poco ante su, una vez más, despreocupada indiferencia hacia su importancia. El rubio simplemente se encogió de hombros. Quiero decir no. No hay un significado mayor tras tu captura, ningún secreto que necesite que solo tú poseas, ninguna complejidad de tu cuerpo que deba estudiar. Ante eso, el ligero rubor se convirtió en un rojo bastante intenso que Hanabi hizo todo lo posible por disimular a pesar de que Naruto no miró a su alrededor ni una sola vez. Fue un accidente, un fallo que no tuve en cuenta, una variable fuera de mi control. Durante todo este tiempo, Naruto no levantó la vista de lo que estuviera haciendo ni una sola vez, su tono era ligero y familiar. De hecho, parecía un poco aburrido. Fue un error. Ante eso Hanabi realmente se estremeció un poco. Había tan poca emoción que no pudo evitar creer que era verdad. Pero, miró a su alrededor un momento, sin palabras y con expresión nerviosa al observar la habitación oscura pero bastante desordenada en la que ahora se encontraba prisionera, sin más razón que la coincidencia. Soy la heredera Hyuga. Solo otro encogimiento de hombros le respondió. Siempre y cuando no te hagas ese tatuaje que tanto te gusta a ti, Hyuga, fue la respuesta casual, haciendo que el ojo de Hanabi se contrajera. Conozco los secretos del estilo Hyuga, intentó con un poco más de audacia. Esta vez ni siquiera hubo respuesta verbal. Naruto simplemente levantó una mano y una marioneta en un rincón de la habitación, que parecía una versión ligeramente más compleja de un maniquí, cobró vida. Instantes después, ejecutaba casi a la perfección un kata del Hyuken que ni siquiera Hanabi conocía, pero que había visto a su padre entrenar a Hinata. Yoi podría ser usada como instrumento de negociación y por dinero, Oyo secretos del clan intentó de nuevo, sin siquiera molestarse en ocultar la incertidumbre en su tono. Por suerte, aunque no lograba explicar por qué, Naruto se giró hacia ella esta vez. Arqueó una ceja y una expresión divertida iluminó sus rasgos. Lo siento, ¿de verdad quieres ser rehén? Preguntó con una sonrisa burlancia. Hanabi lo fulminó con la mirada de inmediato, sintiéndose de nuevo audaz bajo su mirada. Esto era mucho mejor. Odiaba que la desestimara con tanta indiferencia sin siquiera reconocer su presencia.
Había tenido que lidiar con la incertidumbre de su posición en el clan toda su vida. No necesitaba que él también lo hiciera. Su intercambio de miradas duró hasta que ella resopló con desdén, dándose la vuelta con la mayor altivez posible, con las manos atadas sobre la cabeza. El efecto se arruinó un poco cuando Naruto soltó una risita y se giró de nuevo, agitando los dedos en el mismo movimiento, desvaneciendo las ataduras de Hanabi. Sorprendida, cayó hacia atrás por la repentina pérdida de apoyo, con el cabello desparramado por todas partes mientras emitía un grito poco digno. Incorporándose en el futón, miró fijamente la cara negra de la rubia durante unos instantes antes de suspirar, y su expresión de rebeldía dio paso a una de fastidio. ¿Y entonces qué? ¿Eso es todo? ¿Tengo que quedarme aquí porque cometiste un error? ¿No me necesitas, ni siquiera mi Byakugan? Ante eso, Naruto guardó un extraño silencio, pero tras unos instantes de aparente consideración, asintió lentamente. Entonces, si soy tan inútil para ti, pero no me dejas ir, ¿por qué me mantienes con vida? Esta vez, Naruto ni siquiera intentó responder. Simplemente se llevó un dedo a la boca y señaló vagamente el trabajo en su mesa. Había papeles esparcidos por todas partes, pero Hanabi no podía distinguir qué contenían desde su posición. Como sea, resopló, dándose la vuelta en el futón y volviéndose a acostar. Chirrió un poco, así que se retorció un poco, irritada, para hacerlo chirriar aún más. Tras un minuto entero sin respuesta del rubio, simplemente se acomodó con un último bufido y cerró los ojos. Su cabello, normalmente impecablemente peinado, estaba revuelto y le caía al azar sobre la cara, pero por una vez se alegró. Al menos entonces Naruto no tuvo oportunidad de ver las lágrimas que se le escapaban lentamente de los ojos. Unos minutos después, cuando Naruto estuvo seguro de que la respiración de la joven se había normalizado y se había dormido de nuevo, dejó escapar un profundo suspiro. Había sido más difícil de lo que esperaba. Pasándose una mano por el pelo, contempló su nueva situación antes de soltar un suspiro aún más profundo. Un pequeño descuido suyo había complicado todo muchísimo. Decidiendo distraerse, volvió a los papeles en su banco, examinando de nuevo lo que había logrado descifrar de la intrincada matriz de sellado que atormentaba al clan Hyuga. Sin embargo, la concentración seguía siendo difícil de alcanzar. Sus pensamientos estaban demasiado distraídos. Naruto golpeó los puños en los costados de su cabeza, apretando los dientes hasta que le dolieron y cerrando los ojos con fuerza. ¡Maldición!, gritó, lanzando un pergamino al otro lado de la habitación mientras observaba el cuerpo inconsciente de Hanabi, tendido en el futón que había traído de otra habitación. Una pequeña metedura de pata. Un pequeño descuido. Nunca había estado allí. Nunca había venido a ver a Neji entrenar mientras él observaba a los Hyuga. ¿Por qué precisamente hoy? Había visto su cara, ella había visto su rostro, con sus ojos y Naruto la miró de nuevo, notando cómo sus ojos movían sutilmente bajo los párpados en un sueño febril, apaciguado solo por el poderoso sedante en su torrente sanguíneo. Sus ojos Byakugan, libres de cualquier sello o método que impidiera su extracción. El mismo sello que hacía que Neji siguiera vivo, guardado a salvo en un pergamino que mantendría su cuerpo preservado durante largos periodos. Después de todo, si intentara tomar su Byakugan tal como estaba, simplemente serían destruidos. Miró hacia su escritorio, la causa de su consternación últimamente, mientras buscaba desesperadamente lo que había eludido a otras aldeas durante años, especialmente a Kumo. El método para desbloquear el sello del pájaro enjaulado. Por una vez, las complejidades del Fuinjutsu no se le revelaron. Se vio obligado a pensar, y pensar, y pensar sin cesar en las complejidades de ese diminuto dibujo de tinta. Pero allí, ante él, libre de tales marcas, estaba la solución fácil. Los errores siempre podían convertirse en éxitos. Era un principio sobre el que se basaban la ciencia y el descubrimiento. Al verla empezar a despertar, Naruto rápidamente tomó una pequeña jeringa a un lado. Era un sedante menos potente que el que ocupaba su organismo, el mismo que había usado con Neji. Con destreza, le subió la manga rápidamente, solo para detenerse al ver lo que vio. Moretones. Tenues, pero claramente visibles. Recorrieron todo su brazo, intercalados ocasionalmente con esos puntos rojos y furiosos que Naruto conocía de sobra por sus experimentos para encontrar su Tenketsu. Estos tampoco eran moretones de entrenamiento. Los ángulos no eran los adecuados. Eran las marcas de un compañero de entrenamiento brutal, uno con poca o ninguna moderación, por lo que parecía. Sus labios se curvaron por un instante y frunció el ceño.
Sería el primero en aceptar que era una persona moralmente cuestionable, pero usar métodos tan despiadados con una niña. Recordó el trato que recibió de niño. Las miradas, el asco, el odio desconocido que lo había llevado a la vida que llevaba. Fácilmente podrían haberlo llevado más lejos. De todos modos, tuvo suerte de escapar con las heridas que sufrió de varios acosadores, incitados por sus hermanos mayores o incluso, a veces, por sus padres. Su mano tembló un instante, vacilando mientras la aguja colgaba justo al borde de la piel de Hanabi, solo para retirarse un instante después con un suspiro. Con tantas veces que su conciencia voluble había hecho sus raras apariciones, ¿por qué ahora, cuando uno de sus objetivos estaba justo frente a él? Otro suspiro se le escapó. Las cosas en su vida nunca podían ser fáciles, ¿verdad? Sacó la jeringa y retrocedió. En ese momento, tendría que dejar que las cosas siguieran su curso. Levantó la vista, observando rápidamente el apartamento mientras su mente analítica se activaba. Iba a tener que hacer algunos ajustes. Esta vez, cuando Hanabi despertó, por suerte, no tenía el dolor de cabeza sordo que la había aquejado antes. Aún estaba oscuro, aunque no podía saber si era de noche. Las persianas seguían completamente cerradas y solo se filtraban unos tenues hilos de luz. Por lo que sabía, podrían provenir de las farolas. Por suerte, ver en la oscuridad no le suponía ningún problema y se levantó rápidamente del futón, solo para que un trozo de papel se le resbalara del estómago, obligándola a bajar la vista. Era una nota de Naruto, aparentemente escrita a toda prisa, que simplemente decía: fuera. Vuelvo pronto. No intentes escapar. Naruto se burló y arrugó la nota, tirándola descuidadamente al suelo antes de abrirse paso con cuidado por la habitación hacia la ventana. Había marionetas esparcidas por el espacio, completas y colgadas pulcramente, o esparcidas por el suelo en diversos estados de deterioro y construcción. La forma en que miraban hacia adelante sin vida, como esperando el regreso de su amo con sus ojos vidriosos y ciegos, le provocó escalofríos. Sin embargo, las ignoró y buscó rápidamente la cuerda para correr la persiana. ¡Aruk! Gritó cuando una descarga eléctrica de cientos de voltios le atravesó el brazo, obligándolo a retroceder. Lo intentó de nuevo, pero recibió el mismo castigo. La cuerda la electrocutó una vez más. Se concentró un instante antes de abrir los ojos a un nuevo mundo, uno de tonos monótonos y una luz antes invisible. Con su Byakugan activo, pudo distinguir el sello intrincadamente tejido en la cuerda, escrito con una letra tan fina que parecía seda de araña. Un vistazo rápido le mostró que las persianas y la ventana tras ellas estaban garabateadas de forma similar. Sabiamente, decidió no arriesgarse a tocarlas. No era solo la ventana, todas las demás salidas estaban bloqueadas de forma similar. Las otras ventanas, las rejillas de ventilación. Curiosamente, lo único que parecía desprotegido eran las puertas. Intentó abrir una con cautela, solo para ser recompensada por el chirrido de las bisagras en lugar de otra dolorosa descarga. Con un poco más de confianza en sus pasos, salió, a un pasillo igualmente tenuemente iluminado. Hola. Gritó, aguzando el oído un momento para oír el eco de su propia voz en el pasillo vacío. Parecía un típico edificio de apartamentos, aunque no tenía mucha experiencia en esos lugares, pero estaba completamente desierto. Corrió rápidamente hacia otra puerta en el rellano y llamó, pero la puerta se abrió hacia adentro al tocarla. Una sonrisa iluminó su rostro ante la posible salvación, pero desapareció un momento después al entrar en lo que parecía un almacén increíblemente grande, repleto de marionetas idénticas de extrañas criaturas animales híbridas. Serpientes, arañas y humanos, todos mirándola con ojos vacíos como si fuera una intrusa. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia otra. Esta estaba atrancada, pero no había ningún sello grabado en la madera. Con un gruñido de frustración, golpeó el pomo con una mano imbuida de chakra, destrozándolo antes de irrumpir por la puerta, ahora abierta. Cuando sintió un vuelco en el estómago y el suelo, lanzó un grito. Solo una mano fuerte,